en esa realidad en la que tratamos de descifrar lo que nos sucede, de cómo nos impacta individual y colectivamente, vamos a sumar a la licenciada Janina Moreno Zamanillo. ¿Cómo le va, señora? Muy buen día, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Ha salido el sol o no ha salido? No, aún. Está No, aún. bastante... Pinta feo. Sí, sí, ¿no? nubladito, gris, día Sí. gris. Bueno, no nos da tregua. No. Un invierno No. rarísimo. Hacía mucho que no veíamos con tanta humedad. Sí, cuando sale el sol, viste que nos ponemos como contentos porque Y sí, muchos y días sí. sin sol, muchos días. Entonces te pones a lavar la ropa, cortas el Exacto. pasto, lavas el auto, Abrí la casa. abrís la casa, Ujú. Pero bueno, no nos da. No nos da se esa puede, posibilidad. no se puede. Por eso es que no hacemos nada de lo que nos No, ponemos. nos ese quedamos ahí largo esperando. listado está ahí, está en... Pero bueno, yo creo que es absolutamente imposible, la humanidad no ha podido a lo largo de su historia determinar, por ejemplo, cuando lavas la ropa en invierno, Sí. si está fría o estás húmeda. ¿Ah, sí? No hay manera. No lo había pensado. No hay manera. Fíjate, vos colgás la ropa, Sí. invierno, julio, está frío afuera, ¿no? Sí. Carlito, no hay manera. Si está fría, se La pones secó. a secar, vas y la tocas y no sabes si está húmeda o está seca. ¿Por qué? Porque está fría. Hay que probar. Claro. Después claro, O vos la decís, pasás un ratito la pones por el al lado calefactor. del calefactor. Calefactor. Bueno, está bien, pero ya es una estrategia posterior. Pero hoy no hay tecnología Bueno, que haya podido deberíamos testearlo. determinar eso. Sí, sí. Bueno, pero no es del tema No es en el el tema que nos la convoca. hemos convocado. Vamos a hacer alusión, Yanni, a un proyecto que se ha dado a conocer. Recién lo escuchábamos en la tanda del programa también, que tiene que ver con una campaña en la que se busca visibilizar la mirada política hacia el rol de la mujer en la política. Es un estudio de participación de mujeres y disidencias en la militancia política que han sido atravesadas por la violencia de género. Y antes de sumar a la entrevistada, me gustaría contextualizarlo, porque en muchos momentos me ha sucedido periodísticamente Sí. que mujeres que han sido víctimas de violencia de género en la política en Río Cuarto nos han narrado, pero nos han dicho, bueno, no, la verdad no quiero hacerlo público porque tenían que compartir con esas mismas personas Ujú. los espacios, en muchos casos en los que habían sido electas o electos, o que tenían que ver con dinámicas institucionales, o que en algunos casos las propias mujeres tenían miedo de cómo se entendía públicamente eso que padecían, porque ellas lo vivían como una violencia hacia sí mismas, ¿no? Sí. No las invitaban a determinadas reuniones, no aparecían en la foto, no les daban la palabra, si presentaban un proyecto era desestimado, y no sabían cómo socialmente eso era leído. ¿Es más común de lo que uno imaginaba? Sí, Pablo, lamentablemente Es sí. así, ¿no? Y trasciende a cualquier ideología y partido político o agrupación gremial, asociación vecinal. Bueno, en todos los espacios que estamos hablando se hace política, ¿no? A veces partidaria, en otros casos no, pero al fin es política. Y es muy difícil como mujer, también lo digo un poquito autorreferencialmente, y por otros relatos de experiencias de mujeres que, bueno, que tienen ese miedo que vos planteas, y sobre todo porque ya es difícil llegar a ciertas instancias, y aún más se hace difícil si vos exponés una situación de estas características, ¿no? Porque la consecuencia también es violencia. No es gratis lo que digas y cómo procedas. Digamos, las mujeres tenemos que tener... Porque hay protocolos supuestamente en los partidos, no solamente en la... Sí, no sé, entre comillas lo pondría. Claro, Debería. En algún lugar están. Sí. Sí. Pero estaba todo como muy latente, no se habla mucho de eso. Se habla de eso para afuera, para generar políticas de género, políticas de prevención, pero nunca nos interpelamos para adentro de los espacios políticos. Me parece interesantísimo que en ese marco se puedan visibilizar estos contextos para hablar de la desigualdad en el acceso a puestos de liderazgo partidario, lo que implican las descalificaciones, los acosos psicológicos, la discriminación en los debates. Vamos a sumar a quien es coordinadora de este proyecto, a Leticia Chavarri. Leticia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto de comunicarme con ambos. Bueno, un verdadero placer. Leticia, ¿por qué decidieron avanzar? ¿Por qué
creyeron necesario generar este plan de acción, esta campaña y este proyecto de intervención? Mirá, te cuento. Este proyecto es un proyecto que lleva adelante CICSA, Ciudades Feministas, que es una ONG de la ciudad de Córdoba, que hace bastante tiempo que trabaja en la ciudad de Río Cuarto, viene trabajando con organizaciones en la ciudad de Río Cuarto, y el proyecto se lleva a cabo también con otra ONG que es del norte de la provincia, que se llama Andes, y se encuentra financiado por ONU Mujeres, por la Unión Europea y por WISE. Son organizaciones en el mundo preocupadas por estas temáticas. El proyecto tiene, como vos decís, una campaña, pero tuvo un proceso diagnóstico y también un proceso de formación política. De ese diagnóstico salieron los datos para la campaña. CICSA siempre ha trabajado en colocar las voces de las mujeres en el centro y trabajamos con obstáculos en la participación de las mujeres que, digamos, son varios, pero de pronto nos empezamos a dar cuenta que esta cuestión de la violencia política de género era un obstáculo que había que mirar más de cerca. Y como dijo recién la compañera que estaba en la radio, empezamos a mirarlo no solo en las organizaciones socioterritoriales, sino también en las sindicales y también en las mujeres que estaban ocupando cargos de gestión al interior del Estado o habían ocupado. En ese contexto empezamos a ver lo que muchos estudios vienen diciendo, que la violencia política de género es básicamente un sistema que va a controlar quién entra, quién se queda y quién va a tener voz en esos espacios políticos, ¿no? Con algunas cifras que no variaban si se trata de organizaciones socioterritoriales, esto es, no sé, los merenderos, los clubes, etcétera, y en los espacios de poder y en los partidos políticos, en donde 9 de cada 10 mujeres y disidencias han vivenciado violencia política en algún momento en sus trayectorias políticas, con todas estas cuestiones que vos enumerabas recién. Y además de eso, que en el contexto actual que estamos viviendo, estos actos de violencia vienen exacerbándose, y también 9 de cada 10 mujeres y disidencias decían que vienen aumentando estas violencias políticas. Lo que se expresan, digamos, en esto que tú has señalado como deslegitimación, un cuestionamiento permanente, con dichos, por ejemplo, que nos decían las mujeres: a ellos se les permite improvisar, a nosotros se nos exige perfección, o se nos tilda de incapaces, o cosas como: si a una mujer se enoja es una histérica, si un varón se enoja es sinónimo de poder, ¿no? Bueno, y un montón de cuestiones que hemos ido encontrando en el Estado. En ese sentido, de allí viene la campaña que estamos poniendo en marcha, que es básicamente apela a la democracia, y es que sin mujeres y disidencias no hay democracia. Digamos, esa es la consigna que se lleva adelante. Bueno, no sé si algo más, había un montón. No, nos parece una descripción muy interesante para pensarnos en el lugar en el que estábamos. Lo señalábamos recién, Leticia, en Río Cuarto debieron pasar más de 50 años para que la universidad tuviera una rectora. Debieron pasar más de 40 años de democracia para que pudiera haber una presidenta en el Consejo Deliberante. Nunca tuvimos una intendenta, nunca tuvimos una presidenta en la rural, ni en el CESIS. En general, cuando las instituciones buscan incorporar a las mujeres, lo hacen ya ni creando alguna comisión o algo como si fuese específico para la mujer, pero no en los lugares jerárquicos o de decisión tradicionales que siguen quedando en lugar de hombres. Sí, aún no se da en esto que decía Leticia,
por una cuestión de igualdad. Es como si, bueno, les hacemos un lugarcito, ¿no? La ley de cupo. Bueno, tienen un espacio, y si no es la mesa de las mujeres, aparte de la de hombres. Y no Claro. tiene, se entiende, ¿no? Y Sí. no tiene la misma incidencia ni tampoco tiene el poder de decisión, o las decisiones que se toman en esas mesas tienen injerencia después en las decisiones reales políticas que se materializan. Entonces estamos todavía en un como sí, que me parece que estos datos, aprovecho el espacio, Leticia, para también felicitarlos. También este relevamiento nos visibiliza en el contexto en que nos encontramos las mujeres y disidencias en términos de los contextos políticos. Me parece que trae para pensar un montón. Claro que sí. Leticia, ¿cuál es el objetivo que se han planteado con este proyecto? ¿Tiene que ver con visibilizar la problemática o en general políticas que puedan modificar este contexto? Primero visibilizar. Yo creo que si podemos hablar de esto, que las mujeres conozcan estos datos y se den cuenta que no es una cuestión personal, ¿sí? Sino que es una cuestión hacia todo un colectivo. Que este cuestionamiento sistemático a la capacidad, a la autoridad o legitimidad de mujeres y disidencias es violencia política, no hace falta un golpe, ¿no? Esta duda permanente que se genera, digamos, en torno a la capacidad de las mujeres a ocupar determinados espacios, es algo que se construye. Entonces, hemos relevado también, y digamos, y dentro del marco del proyecto, ver cuáles son las agendas de estas mujeres, porque si algo han tenido las mujeres, el feminismo, las disidencias, es traer cuestiones que estaban en el ámbito privado, que eran de la casa, que nadie tenía que ocuparse de eso, solo los integrantes de la familia, por ejemplo, como por ejemplo las violencias o el tema de los cuidados. Las mujeres dicen, no, ese es un tema público. De hecho, otro punto interesante, pero sería largo de conversar, es cómo el tema de los cuidados y cómo las mujeres encargadas de los cuidados terminan en algunos casos, se vinculan en situaciones de violencia. Cómo se van relacionando estas ideas de que las mujeres son las que tienen que cuidar, ¿sí?, con las violencias en la política, en esto de la mala madre. ¿Qué hace la mala madre que está participando y no está cuidando a sus chicos? O cómo los varones pueden realizar sus trayectorias familiares, tener hijos y no cuestionarse esas cosas, y cómo las mujeres sistemáticamente, sobre todo las mujeres jóvenes, se cuestionan, digamos, el hecho incluso de sus propias maternidades, si son elecciones o lo están haciendo por necesidad de que les gusta estar en la política y quieren estar en la política, ¿no? Eso, bueno, pero hemos relevado cuestiones de agenda y hemos relevado también cuestiones de estrategia. Hay estrategias muy potentes que están llevando adelante las mujeres, como por ejemplo la creación de redes. Hemos detectado redes a nivel nacional de mujeres concejalas que se van apoyando porque los problemas son los mismos para todas. Y ahí era una cosita que yo quería decir. Si bien el estudio se centra, digamos, tuvo como una de sus localidades Río Cuarto, también fue hecho en Córdoba, Villa María, Tucumán y Jujuy. Tomó mujeres migrantes, mujeres indígenas en la política, y hay una base que es como general, ¿no? Para no decir, bueno, en Río Cuarto esto es así. Es en Río Cuarto, pero también en Villa María, también en las localidades, en Córdoba, ¿sí? Y también en el norte argentino. En algunas localidades más agudizadas que otras, ¿no? Porque depende, la política local acá es muy importante, digamos, qué mecanismos se imponen ante esto, cómo se va trabajando esto. Y cómo en este último tiempo la violencia política también de género también toma el ataque
a las políticas de género propiamente dicho, los organismos, etcétera, ¿no? Y a las mujeres que están dentro de esos organismos. Eso es algo que está ocurriendo también. Muchísimas gracias, Leticia, por esta descripción. Vamos a darnos la posibilidad sistemáticamente de volver a los resultados y al diagnóstico que ustedes vayan encontrando de esta campaña y fundamentalmente de las políticas que puedan surgir como mecanismo para contrarrestar todo esto que visibilizamos como parte de la violencia de género que desde la política y desde la institucionalidad también se genera contra las mujeres y las disidencias. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por dejarnos compartir nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Leticia, quien es coordinadora de este proyecto. Me parecía interesante también en esta descripción que hacía Yani, Leticia, de cómo además se le encasilla inmediatamente a la mujer, ¿no? Uh-huh. Siempre en las áreas de niñez y adolescencia va la mujer, nunca va el hombre, jamás. Nunca. Te ha tocado pasar por esa situación. Sí. Pero ¿por qué no secretaria de Industria? ¿Por qué no secretaria de Desarrollo Económico? Porque en algún momento hubo una secretaria de Economía, en la época Piti Panza, que creo que está en el Consejo como asesora, ella, María Alicia Panza, pero que no fue una cuestión que se extendió en otras áreas, ¿no? Nunca una secretaria de gobierno, nunca una jefa de gabinete. Jamás. No, esos lugares no se les otorga. No, bueno, porque el dinero también es poder. Las decisiones sobre los grandes presupuestos es poder. Son las jerarquías dominantes. Y vos fíjate, los gabinetes, uno los puede ver mediante las fotos y las exposiciones. Pero bueno, los lugares más normales, entre comillas, de las mujeres es el trabajo como de hormiga, ¿no? El trabajo más duro. Y esto que toman los datos, se les sobreexige muchísimo más, curricularmente, profesionalmente, técnicamente. Como que la mujer puede ser mejor técnica que política, ¿no? Uh-huh. Para lo otro están los hombres, para las cosas importantes están los hombres. Eso y el disciplinamiento que, bueno, eso se va traspolando en los pares entre lo masculino, como que está bien que sea así, porque la mujer, como decía Leticia, tiene que estar para otras cosas. Bueno, volvemos a años y décadas atrás, para el cuidado, para lo maternal. Es muy exigido el trabajo en la política, uno posterga mucho como mujer, porque si no quedas afuera, que ya es difícil estar adentro, y se exige mucho más, entonces es muy difícil sostenerse en esos ámbitos. Lo que pensaba era, y por eso se lo planteé también a Leticia, que nos gustaría más que volver al diagnóstico, que de alguna manera, con matices y con realidades seguramente puntuales, se parece un poco a lo que estamos describiendo, es saber qué políticas van a modificar esto, porque estamos hablando, en el municipio ya no hay más Secretaría de Género, en algún momento lo hubo, ni en la provincia, ni en la nación. A ver, ¿de qué manera se corrige? Porque acá se requieren de decisiones políticas. Vimos en la última reforma del gabinete municipal, eran todos hombres y una sola mujer, que Carimboñi es la única secretaria que tiene el municipio. Bueno, ahí están las decisiones políticas. Bueno, pero ¿quién lo define? El hombre. Lo definen los hombres. Si bueno, hay mujeres. Pero por eso, ¿cómo se rompe eso? Es muy ¿Con difícil. ¿Qué políticas? Es muy Porque difícil. ahí también hay una cuestión que está relacionada con el acceso a la política, de cómo se acceden a las postulaciones y a los cargos. Hay una cuestión que los hombres ven como una cuestión obligatoria, en el consejo una mujer, un hombre, una mujer, un hombre y demás. Pero no porque eso esté definido por el acceso a la política. No. Vos eso, cualquier acto político está lleno de hombres. Sí, totalmente. Y aparte lo otro es que, no siempre ocurre, pero en algunos lugares donde te dejan pasar, digámoslo así, y accedes a esos cargos, como más arriba, digamos, hay que ver si está legitimado. A veces está legalizado, pero no legitimado, no terminás tomando las decisiones. Entonces también es como medio una trampa. Me parece que hay que hacer una lectura como mucho más profunda. Te dicen lo que tenés que hacer. Eso las mujeres lo sabemos. También por eso se va vaciando de mujeres los espacios políticos. Porque haces un como sí, entonces uno no está para hacer un como sí.
o soy parte o no soy parte. Pero bueno, lamentablemente seguimos en esos entreveros que no hemos logrado igualdad, pero espontánea, como vos decís, sino que bueno, la obligación es uno y uno, y bueno, démosle una secretaria a una mujer o un ministerio en otros niveles para que no quede tan mal. Pero la realidad es otra, Pablo. Bueno, la que vemos, la que se da sistemáticamente en la ciudad, la que vemos en la provincia, la que vemos en el país, siempre que además se la mide con otra vara, lo decía también Leticia, el accional de las mujeres, ¿no? Inmediatamente se busca agraviarla por aspectos que frente a mismas condiciones los hombres se los potencia, ¿no? Sí. Pareciera que si un hombre grita tiene poder, si un hombre manda tiene poder, se empodera, tiene... Cuando eso sucede con la mujer es histérica o... Sí, siempre tiene que ver con la sexualidad, porque siempre es una discusión, yo siempre digo eso, una discusión fálica, digamos, hasta en los mismos ámbitos donde son todos hombres, ¿no? La pelea del poder. Y cuando hay una mujer también el relato está puesto en la sexualidad porque lo asocian a eso, ¿viste? No voy a decir la terminología porque todos ya sabemos cuál es, pero decir, bueno, o vos estás loca o ciertas otras cuestiones asociadas a eso. Entonces es lamentable, porque encima que estás sobreexigida, disciplinada, dominada por las jerarquías dominantes, si te sales un poquito de la línea de esa disciplina, y bueno, vos terminás en esos estereotipos que los hombres te terminan poniendo como etiqueta. Un contexto interesante para iniciar al menos la discusión de las políticas, esto que se está planteando, porque se supone que nace desde el riñón mismo de la institucionalidad, se supone, ¿no? Ojalá que esto también se transforme en decisiones que empiecen a modificar todo esto que se está haciendo mal. Señora, muchísimas gracias por venir y por Pablo, ayudarnos a pensar sobre la realidad puesta en el diván. Gracias, Pablo. Que disfrute del finde. Dale, gracias.